Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a esta mesa número 12 titulada Pedagogías Interculturales y Saberes Originarios en la Educación Diversificada. Vamos a iniciar con la primera ponencia a cargo de Leonardo Pereira Zúñiga. Su ponencia se titula Educación Intercultural Bilingüe en el Territorio Cabécar de Chirripó, una propuesta de material didáctico. Bien, muy buenas tardes. Agradecerles su tiempo, su atención. Yo sé que ya hasta ahora pues es un poco cansado, ¿verdad? Pero bueno, reitero el agradecimiento por estar acá. Básicamente lo que vengo es a contarles un poquito acerca de una experiencia, un trabajo de investigación que desarrollé. Yo soy de la sede del Atlántico, de la UCR, a partir de una experiencia de un trabajo, y lo que quiero es que conozcan el resultado final de 2 años de investigación para poder llegar a una propuesta de un material didáctico que en este momento ya se está utilizando en los liceos rurales de Chirripó. De hecho, me voy a tomar la libertad, no sé si me ayuda, voy a ponerlos a circular por lo menos para que los vean ahí en el público, si me ayudan a pasarlos. No se los puedo regalar porque si no me los reclaman allá en el territorio. Bueno, ¿por qué la población cabécar? Un poquito tal vez para ubicarnos, para contextualizarnos, ¿verdad? En el caso de la sede del Atlántico, en Turrialba, la zona de influencia es muy grande en cuanto a población indígena. Si vemos este mapa, donde se ubican los 24 territorios indígenas que hay en Costa Rica, si se ubican aquí en el centro, podemos ver que hay una porción muy grande de territorio indígena, y si nos ubicamos específicamente en Turrialba, este es el mapa de Turrialba, que se ubica exactamente acá en este centro, la mitad de Turrialba es territorio indígena, y con eso les digo todo. La mitad de Cartago es Turrialba y la mitad de Turrialba es territorio cabécar. Esta línea que ven aquí, que es la línea limítrofe con Limón, este es el río Chirripó. Necesito que lo ubiquen porque les voy a mostrar ahora dónde es que se ubican estos liceos rurales y cuál es la realidad de la que les estoy hablando. Aquí está Turrialba, más o menos a 1 hora y media llegamos a una comunidad que se llama Grano de Oro, que es como la que más se conoce, y de Grano de Oro es más o menos 1 hora y media más para llegar al río Chirripó, que es este que está aquí. Esto que está aquí en rojo son 8 liceos rurales que existen en la zona indígena cabécar de Chirripó. ¿Ok? Les digo, por ejemplo, que llegar al río, usted deja el carro, cruza el río, y en algunos casos hay que caminar hasta 3-4 horas para poder llegar a uno de los liceos, ¿verdad? Es un poco para poner en contexto de qué es lo que les estoy hablando. Ok, estos son los nombres de los 8 liceos con los cuales yo trabajé, a los cuales visité, con los cuales desarrollé la investigación, trabajé con docentes, yo soy del área de enseñanza del castellano y literatura, y la propuesta es poder desarrollar un material didáctico que le ayude a los docentes y a los estudiantes a mejorar su comprensión lectora, pero viendo el español como una segunda lengua y no como se está enseñando actualmente. Bueno, aquí hay una imagen para que más o menos se hagan una idea de cómo son los colegios. Este es el colegio de Jacuzulú. Trabajé en el colegio Roca Quemada, Chicabali, Cabeba, Taulú, Quichá, Jaxari y Siruri. Unos datos, estos son del 2023, como les decía, este proyecto tardé 2 años en poder desarrollarlo, y estos son los datos al 2023 de la población indígena en los colegios. Acá están los nombres y están ubicados por nivel. Si vemos los números así en frío, uno podría decir, qué alegría,
O sea, vean el montón de liceos que hay allá en la zona indígena y vean el montón de estudiantes, ¿verdad? Vean, por ejemplo, el Liceo de Roca Quemada. Tiene 186 estudiantes, 52 estudiantes en séptimo, 40 estudiantes en octavo. Ver los números así son como muy alentadores, pero cuando yo les cuento que, por ejemplo, estos 52 estudiantes están en una sola aula, donde solamente hay un docente de matemática, un docente de estudios sociales, un docente de español, que tiene que darle a todos los niveles, entonces ya como que el panorama cambia un poquito, ¿verdad? Entonces un poco para que veamos las condiciones en las cuales tienen que trabajar los docentes actualmente en el territorio, eso sin decir que obviamente se tienen que ir a vivir allá. Ellos viajan un domingo, un lunes, se tienen que quedar toda la semana y regresar o salir del territorio porque la gran mayoría de docentes no son indígenas, que esa es la otra realidad. Muy bien. ¿Ante cuál realidad es la que estoy yo, pues, o desarrollé esta propuesta de material didáctico? Creo que es algo que se ha venido hablando desde ayer en las mesas de interculturalidad, ¿verdad? Y es el hecho de que a nivel país se utiliza el mismo programa de estudio, el mismo que usamos aquí en San José, en Cartago, en Guanacaste, es el mismo programa de estudio de español que se utiliza en los colegios indígenas cabécares. Eso quiere decir que no hay una distinción ni geográfica ni cultural en lo absoluto, ¿verdad? Eso por un lado. En segundo lugar, tenemos que el programa de español como tal está totalmente descontextualizado. Y es una cosa muy interesante porque si usted analiza la parte de el planteamiento filosófico del programa, la política educativa, dice cosas maravillosas de que hay que integrar la interculturalidad de los pueblos indígenas, pero cuando uno llega a los contenidos se da cuenta de que eso no está ahí, no existe. O sea, hay un divorcio total. Por otro lado, no existen materiales didácticos contextualizados a la lengua y a la cultura indígena cabécar, ¿sí? Por ejemplo, los profesores de español, si quieren trabajar poesía, tienen que o ver cómo sacan las copias o escribirlo en la pizarra. No hay libros de texto. Entonces, por ejemplo, leer una novela es imposible. Los profesores hacen un resumen para contarle a los estudiantes para que más o menos sepan de qué se trata la historia, porque no hay recursos didácticos en el territorio. Y lo otro, que era lo que les mencionaba, que la gran mayoría de los docentes no son indígenas, por lo tanto no hablan la lengua cabécar y el tema de la cultura pues lo han ido aprendiendo ahí a poquitos por el contacto, pero tampoco es que son expertos. Bien, esta propuesta de material didáctico, ese libro que están por ahí ustedes hojeando, básicamente, bueno, es un esfuerzo por atender ese vacío del cual les hablo, ¿verdad? De la ausencia de un material contextualizado, pensado para la realidad y la cultura cabécar, ¿sí? Donde se tome en cuenta no solo elementos de su cultura, sino también su lengua. Por otro lado, es una propuesta pedagógica porque ya les voy a contar cómo es que está estructurado el libro. Todas y cada una de las actividades están diseñadas y pensadas para la realidad del contexto, ¿sí? Donde tomo muy en cuenta el tema de la lengua y la cultura, como ya lo mencioné, y bueno, considero yo que es un pequeño esfuerzo por tratar de disminuir esa gran brecha educativa que, como les decía, queramos o no, son poblaciones que están en una gran desventaja. Ahora bien, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería tener un programa intercultural bilingüe, pero no existe. Entonces, ese libro es como una cuestión paliativa, porque es ver cómo tomar el programa que existe con la realidad que hay para poder enseñar tomando en cuenta la lengua y la cultura. Pero ya por ahí, digamos que hay un gran problema. Bueno, esta es la portada y la contraportada del libro. Quiero mostrarlo así rápidamente para ver algunos detalles que tienen que ver con lo que fue la elaboración del texto para que ustedes pues comprendan un poco de qué se trata. Es una compilación de cuentos y poemas que el ministerio pide que los estudiantes de séptimo tienen que leer. O sea, estos son los mismos cuentos y poemas que se leen aquí en San José o en Cartago, en cualquier colegio de secundaria. ¿Cuál es la diferencia? Que todo, absolutamente todo, traté de contextualizarlo a la realidad de ellos.
Desde las portadas, cada una de las historias tiene una portada elaborada por estudiantes de diseño gráfico de la sede, pensada. Fue sumamente interesante con los estudiantes cuando vieron esto y decían, ¿cómo? Pero que esa es una casa tradicional nuestra. ¿Sí? O sea, que hace una casa tradicional en un libro de texto con el que vamos a estudiar de un poema que se llama Defensa del Árbol. ¿Sí? Entonces son elementos que para ellos fueron muy significativos. Cada uno de los poemas tiene su respectiva traducción al Cabécar, ya me voy a referir por qué es importante eso. Básicamente trabajo en los 3 pilares fundamentales en comprensión lectora, que es prepararnos para leer, ¿sí? Prepararnos para la lectura. Entonces vienen una serie de actividades que generan una inquietud, qué es lo que voy a leer, a qué me voy a enfrentar, como para despertar ese interés, ¿verdad? Yo lo titulé, bueno, preparémonos para leer. Viene el texto íntegro, porque recuerden que es la materia de español. O sea, lo que estamos midiendo aquí o ayudándole al docente es que pueda ayudarles a mejorar la comprensión de lectura en español. Alguien me decía, pero ¿por qué no lo tradujo todo al Cabécar? Le digo, no, es que no es un curso de Cabécar. Es cómo ayudarles a que ellos aprendan español como una segunda lengua, sin dejar de lado que el Cabécar es su lengua materna. ¿Ok? Entonces, vienen una serie de ilustraciones que les ayudan un montón. Estos son diálogos del cuento de Horacio Quiroga, La abeja haragana, donde ya el hecho de ver un dibujo donde está hablando el tigre y le contesta el conejo, eso les ayuda a comprender mejor. Entonces la parte de las ilustraciones fue un recurso muy utilizado y de mucho éxito. Y el texto, vean que aparecen las palabras, algunas en color rojo, otras en verde y otras en azul. Ya me voy a referir a eso, que es básicamente la simbología que empleé. El rojo significa traducción, el verde significa explicación y el azul significa un dibujo o una ilustración. ¿Por qué? Porque hay una realidad cultural idiomática muy sencilla. Existen palabras en español que no tienen una traducción en Cabécar. O sea, en el universo lingüístico del Cabécar no existen. Entonces, ¿cómo una persona que está aprendiendo otro idioma lee una palabra como zumbando, ¿sí? Por ejemplo, o que se le había ocurrido una cosa, si en Cabécar eso no se puede decir? Ejemplo muy sencillo, camino. Si yo digo camino, si digo vereda, si digo sendero, si digo trillo, si digo trecho, si digo carretera, si digo autopista, todos entendemos de qué estoy hablando, pero no todas son sinónimos, ¿cierto? En Cabécar solo existe camino, nada más, porque ellos no necesitan ninguna otra palabra como tal. Entonces, vienen recursos donde se explica en Cabécar para que más o menos ellos se hagan una idea de cómo o qué significa esa palabra en español. Vienen una serie de actividades durante y posteriores a la lectura, ¿verdad? Desde selección única, trabajar con el nuevo vocabulario, dibujar, crear nuevos textos, poner el Cabécar y el español a un mismo nivel para que puedan trabajar y darse cuenta que las dos lenguas son importantes, ¿sí? Traigo este poema a colación porque como entra el elemento intercultural, entonces ellos van a leer el poema, no sé si lo han leído, un poema hermosísimo de Shirley Campbell, Rotundamente Negra, donde la misma lógica, actividades previas, leen el poema, lo analizan, vienen ejercicios posteriores, pero aquí entra otro elemento, porque ya no solamente es la cultura indígena, sino que también entra la cultura afro en diálogo. Entonces, ¿cómo trabajar en la clase eso? ¿Cómo aprender de otra cultura distinta? El profesor no es indígena, tengo estudiantes indígenas y estoy hablando de un texto afro. Vean toda la riqueza que tengo en el espacio educativo. Y dentro de las actividades, esta me encanta, porque después de analizar todo el poema, en la parte de producción textual, entonces, ¿qué les pido que hagan? Bueno, ahora ellos van a elaborar un pequeño poema a partir de lo que aprendieron, pero ahora se llama Rotundamente Indígena. ¿Qué significa para ellos ser indígena? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se perciben? ¿De qué se sienten orgullosos? Que en el fondo eso es lo que hace Shirley Campbell con el poema de Rotundamente Negra. Aquí algunas imágenes
de lo que fue el trabajo con los estudiantes, ¿verdad? Un poco para que se hagan una idea de cómo son los colegios allá. Este colegio es lo último, este es de lo más moderno que hay, porque lo otro es como las imágenes que les mostré ahora de la típica casa tradicional de paja, de paredes de caña brava, piso de tierra, es la mayoría. Ya esto es lo más moderno. Ahí están los estudiantes desarrollando actividades, algunas son individuales, unas son en grupo, otras son en parejas, y un poco el diseño del trabajo ya en aula con el material. Aquí, bueno, una foto de Chirripó, del río, para que lo veamos. Son unos paisajes espectaculares, y en medio de esas montañas ustedes se van a encontrar que por aquí hay una casita, por aquí hay otra, por aquí hay otra, por aquí hay otra, ¿ok? Y eso es una comunidad. No es el sentido de comunidad que nosotros conocemos, que usted llega a un salón y llama a la gente y todo el mundo llega porque todo está alrededor de la plaza y la iglesia. No, ahí no. Ahí hay casas que están a 3, 4, 5 kilómetros una de otra. Muchachos que caminan 2, 3 horas para llegar al colegio, que salen a las 4 de la mañana para llegar a las 7 y su única comida es la que hacen en el colegio. Entonces, vean que estoy hablando como de otra Costa Rica a nivel educativo. ¿Cómo ando de tiempo? Ya estoy sobre, ¿verdad? Y bueno, para ir finalizando, algunas ideas que quiero comentar. Evidentemente, pues no existe una verdadera educación intercultural en nuestro país, ¿verdad? Este estudio lo hice en los liceos rurales de Chirripó. Creo que si vamos a otras comunidades indígenas, pues los resultados pueden ser iguales o muy parecidos. Como ya lo mencioné, los programas de español, porque eso es mi área, no están diseñados, ni pensados, ni responden a una realidad cultural concreta, como es la de la comunidad Cavécar. Algo muy interesante, los textos literarios que más les ayudaron a ellos a mejorar la comprensión lectura son aquellos con los que hubo un conecte. ¿A qué me refiero? Las historias ligadas a la naturaleza, por ejemplo. Claro, porque es un mundo, es su realidad. Leer un cuento, como los de Horacio Quiroga, donde me habla del bosque, de la serpiente, de la abeja, ¿ok? Eso ayuda a comprender mejor y ampliar no solo su léxico, sino la comprensión lectora. Es necesario, pero súper necesario, capacitar a los docentes de los liceos rurales en temas de lengua y cultura. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes es profesor, puede ser que el día de mañana lo contraten y le digan, usted va a trabajar en un colegio en Chirripó. Y claro, cuando le hablan de salario, dice, uy, qué maravilla, porque me van a pagar un montón. Por supuesto que les pagan más a los profesores que trabajan allá. Pero ver si usted en un contexto donde el extraño es uno, porque todos son indígenas y hablan Cavécar, y yo soy más bien el extraño ahí. Ahí la cosa es muy diferente. Y bueno, es urgente, es necesario diseñar más materiales didácticos en todas las materias. Este es un primer esfuerzo hecho en español para séptimo. Ya me dijeron, ¿y cuándo viene el de octavo y el de noveno y el de décimo? Hay mucho que hacer, y en matemática y en estudios y todo lo demás. Entonces, los desafíos y los retos son enormes. Esta es un aula de uno de los colegios, también por aquí se ve otra. Y bueno, básicamente eso era, perdón, creo que me abusé un poquito del tiempo, y era pues eso, contarles la experiencia. Y gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social se lograron tirar 350 libros que en este momento los están utilizando en los liceos rurales, ¿verdad? Y eso es lo que más alegría me ha generado, que no se quedó meramente en una investigación, en un papel con datos, sino que ya pues lo están utilizando. Gracias. Muchas gracias a Leonardo por su ponencia. Continuamos con María Laura Stephen Chávez y su ponencia se titula Pedagogía Intercultural, propuesta didáctica para el abordaje de las cosmovisiones, sentidos de mundo y filosofías de los pueblos afrodescendientes en el programa de estudio de filosofía para educación diversificada Costa Rica. Okay. Buenas tardes. Espero que estén muy bien y muchísimas gracias por participar en esta actividad y venir a escucharnos. Bueno, yo escribí mi ponencia y realicé esa presentación para acompañarla visualmente, pero bueno, si se me olvida pasar la diapositiva es porque
Hola, hola. Gracias. Ok. Bueno, me gustaría primero iniciar la presente ponencia, como lo comentó Ania, que se titula como Pedagogía Intercultural, Propuesta Didáctica para el abordaje de las cosmovisiones, sentidos de mundo y filosofía de los pueblos afrodescendientes en el programa de estudio de filosofía para educación diversificada del MEP. Y me gustaría iniciar con la siguiente frase, que es de una filósofa brasileña, que se llama Catucia Ribeiro, y ella nos dice que el racismo epistémico reservó para los africanos una situación de falta de libertad y opresión racial, descartándolos como autores o protagonistas en su propio mundo. La filosofía es eurocéntrica y sus producciones son atravesadas por este estigma, por lo que el proceso colonizador es su gran arma para mantenerse en esta posición hegemónica. Okay. Y también considero que es pertinente iniciar con esta frase de la filósofa, pues reflexiona sobre cómo en la llamada historia oficial de la filosofía existe una preponderancia de perspectivas occidentalocéntricas que reducen su comprensión, estudio e interpretación a las tradiciones intelectuales del norte global. Y con ello han sido invisibilizadas las producciones filosóficas de los pueblos o de filósofos y filósofas no occidentales o del llamado sur global. Y ante este contexto fue que hace unos años decidí realizar una propuesta didáctica, diseñar una propuesta didáctica para el abordaje de las cosmovisiones, sentidos de mundo y filosofía de los pueblos afrodescendientes en el programa de estudio de filosofía para educación diversificada del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Y esto fue mi trabajo final de graduación para obtener la licenciatura en docencia de la UNED. Y principalmente mi objetivo era evidenciar la importancia de la pedagogía intercultural en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la filosofía a nivel de educación secundaria. En el proceso metodológico para el diseño de esta propuesta se contó con la participación de 3 personas docentes y con el estudiantado de los cursos Pedagogía del Conocimiento y Seminario de Innovación Educativa de la carrera de Enseñanza de la Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica, y esto se realizó durante el primer semestre del año 2021. Entonces, mediante esta propuesta, mi propósito es compartir algunos de los principales resultados de esta investigación y que lo estoy transformando en un artículo y bueno, espero publicarlo pronto. Entonces, bueno, cabe indicar que en la investigación que realicé, analicé la visión occidentalocéntrica presente en la enseñanza de la filosofía en educación secundaria, y además de ello realicé un análisis conceptual de la interculturalidad y las pedagogías interculturales como opciones que posibilitan la construcción de procesos transformadores a nivel educativo en áreas de sociedades inclusivas, equitativas y justas. Y por último, pero no menos importante, también enfaticé en la didáctica de la filosofía y la pertinencia de una propuesta didáctica para el abordaje de las cosmovisiones, sentidos de mundo y filosofías de los pueblos afrodescendientes en el programa anteriormente mencionado. No voy a profundizar en cada uno de estos aspectos por motivos de tiempo, pero no quería dejar de mencionar que fueron abordados en la investigación. Ahora bien, es importante, cuando yo estaba realizando este trabajo hace un tiempo en la UNED, el tribunal examinador me cuestionó. Cuando yo escribí que Costa Rica era un país racista, ellos me dijeron que yo tenía que mostrar pruebas de eso, ¿verdad? Y me cuestionaron que yo escribiera eso. Entonces yo me tuve que dar la tarea, como investigadora también, de justificar por qué yo decía que Costa Rica es un país racista, ¿verdad? Y en esto es importante mencionar la declaración de Durban del año 2001,
la cual constata la existencia de estructuras racistas que han afectado a diferentes poblaciones, entre ellas las afrodescendientes y por supuesto también que a la población indígena. Ante lo cual propone un programa de acción para avanzar en la erradicación de problemáticas como por ejemplo el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. En este sentido, la presente propuesta didáctica constituye una contribución teórica y práctica para el cumplimiento de estos objetivos fundamentales en las luchas por la justicia social y cognitiva. Además de ello, es importante indicar que según una circular del Ministerio de Educación Pública, la circular DM 003408-2020, sobre orientaciones para el abordaje histórico y cultural de la afrodescendencia en Costa Rica desde los centros educativos. Esta circular fue emitida el 12 de agosto del 2020, dice que todo centro educativo debe promover la aplicación efectiva de la normativa internacional y nacional sobre afrodescendientes, tanto desde el ámbito administrativo como académico, propiciar la visibilización del aporte de la población afrodescendiente como protagonista de la construcción de la nación costarricense y sus contribuciones económicas, políticas, sociales y culturales al desarrollo del país. Además de ello, promover el respeto y el fortalecimiento de tradiciones, costumbres, valores culturales de la población afrodescendiente, fortalecer el reconocimiento, valoración social de la diversidad étnica, lingüística y cultural de la población afrodescendiente, tomar medidas eficaces para combatir prejuicios que conduzcan a la discriminación racial de los afrodescendientes y promover el intercambio intercultural entre la población joven afrodescendiente con jóvenes de otras raíces culturales. Y en lo que respecta a la enseñanza de la filosofía en educación diversificada del MEP, las implicaciones del occidentalocentrismo han sido bastante notorias, sobre todo para las personas que son del área de filosofía. Me imagino que lo pudieron notar en el programa de estudio que estuvo vigente durante el año 2001 al 2017, pues básicamente planteaba que el estudio, la comprensión e interpretación de la filosofía a partir de tradiciones de pensamiento exclusivamente producidas desde el norte global. Sin embargo, este programa fue modificado en el año 2017 debido a que, según Portillo 2016, no contenía una visión pluralista de la realidad y no estaba generando aprendizajes significativos. Si bien estas modificaciones constituyen pasos significativos en pro de enfoques interculturales para la enseñanza-aprendizaje de la filosofía, uno de los grandes desafíos para concretar las estrategias de mediación y situaciones de aprendizaje propuestas en el actual programa de estudio de filosofía radica en que existe una falta de metodologías y formación académica desde la interculturalidad para el profesorado de filosofía y para que puedan cumplir con los objetivos propuestos y así superar el sesgo occidentalocéntrico de la filosofía hegemónica. Con base en lo anteriormente mencionado, voy a proceder a compartirles algunos detalles de la propuesta didáctica que diseñé. Y en primera instancia, bueno, es importante indicar que esta propuesta didáctica se elaboró mediante un proceso metodológico que estuvo constituido por las siguientes 2 etapas. Primero, la identificación del estado del problema de investigación o el diagnóstico. Y segundo, el diseño, implementación, validación y evaluación de la estrategia educativa. Cabe indicar que cada uno de los instrumentos implementados fue validado mediante el criterio de expertos y expertas y los resultados de la primera etapa se analizaron a partir de los siguientes 6 criterios vinculados con las principales temáticas contenidas en las preguntas de los instrumentos aplicados. Entonces, bueno, ahí están como los criterios que yo utilicé para analizar la información recolectada. Ahí básicamente, bueno, son aspectos sobre si el estudiantado de los cursos que les mencioné habían analizado el programa de estudio,
estudio, si consideran que hay una inclusión de filosofías, cosmovisiones y sentidos de mundo de diversas culturas más allá de las occidentales, también cuáles sesgos académicos identificaban en la formación, el estudio y la comprensión de la filosofía que habían recibido en su formación académica, también si existía una inclusión de filosofías afrodescendientes o africanas, los aspectos positivos y las limitaciones que tenía el programa de estudio de filosofía para secundaria y cuáles pensaban ellos y ellas que eran algunos aportes de la elaboración de esta propuesta didáctica que propone el abordaje de filosofías, cosmovisiones y sentidos del mundo de los pueblos afrodescendientes. También, bueno, la validación de esta propuesta didáctica se realizó mediante el criterio de jueces y la evaluación a través de un grupo focal con la población participante, así como con la aplicación de un cuestionario que autoadministrado con 13 preguntas para conocer las percepciones, criterios y observaciones de las personas participantes respecto a la coherencia teórica, práctica, la utilidad y la pertinencia de la propuesta didáctica. Ahora bien, la propuesta didáctica está integrada por los 3 ejes temáticos que componen el programa de estudio de filosofía para educación diversificada, que básicamente son argumentación, debate y toma de decisiones, pensamiento social, humanismos y dilemas éticos, cultura y sociedad de la información. Y en cada uno de esos ejes temáticos, por lo menos yo enfaticé cada uno de los temas que está en la diapositiva. Por ejemplo, enfoque sobre la libertad, la reflexión sobre las narrativas en torno al origen de la filosofía, las implicaciones éticas de los procesos participativos e informativos en la sociedad digital, dilemas éticos en la sociedad digital, entre otros. Y la propuesta didáctica propone 10 estrategias de mediación pedagógica y contempla habilidades como pensamiento crítico, aprender a aprender, resolución de problemas, vida y carrera, ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, apropiación de las tecnologías digitales y comunicación. Su diseño lo realicé utilizando como base la plantilla de planeamiento didáctico del programa de estudio de filosofía del MEP. Entonces, básicamente mi propuesta fueron las estrategias de mediación. Yo no planteé cambiar como la plantilla, porque eso ya iba a ser también entrar en una discusión con el MEP, que en ese momento para un trabajo final de graduación no era posible. Y de este modo esta propuesta didáctica consiste, bueno, en este complemento para ampliar el abordaje intercultural de los ejes temáticos del programa de estudio de filosofía, incluyendo las filosofías de los pueblos afrodescendientes. Y a modo de ejemplo, bueno, yo sé que la diapositiva está bastante cargada, pero era difícil mostrarles acá toda la propuesta didáctica, porque pues al contener 10 estrategias y demás es un poco extensa, y además de ello, a partir de los resultados que yo obtuve de los instrumentos aplicados, uno de los aspectos que el profesorado de filosofía y estudiantes indicaban es que muchas veces no tienen una formación en estas otras filosofías no occidentales. Entonces coloqué una serie de anexos para facilitar también el trabajo de las personas docentes, porque yo sé que una persona docente en el MEP con tiempo completo o que trabaje en 6 colegios no va a tener tiempo para ponerse a pensar en otro tipo de filosofía más allá de que el que ofrece el programa. Entonces, bueno, esta actividad, esta estrategia de mediación es básicamente para trabajar los criterios de evaluación de comprender el origen de la filosofía como explicación racional de la realidad y comparar las respuestas a las preguntas de la vida que generan las diferentes cosmovisiones, las surgidas desde la región de nuestra América, las orientales y las occidentales, y en esta situación de aprendizaje lo que se espera es que se busquen evidencias de las respuestas que dan las diferentes cosmovisiones sobre la vida y los problemas filosóficos. Y en este sentido yo, bueno, me basé mucho en un libro
que es de un filósofo afro-brasileño que se llama Renato Nogueira, y él tiene ese libro sobre la enseñanza de la filosofía y la ley 10.639, que bueno, eso es una ley en Brasil que promueve que en la educación se tienen que enseñar o se tienen que incorporar los aportes de la cultura afro-brasileña. Entonces, solamente para leerlo, porque ya el tiempo se me terminó, pero él dice que uno de los objetivos es problematizar la idea de que la filosofía habría surgido en Grecia, ¿verdad? De eso se va a problematizar, examinar la tesis de que el pensamiento filosófico es congénito a los seres humanos y construir un cuadro que presente la simultaneidad de pensadores africanos, orientales, occidentales y amerindios en la antigüedad. Entonces acá lo que yo hice fue que, bueno, está este video, que aquí, bueno, hay una imagen del video donde este filósofo, él argumenta que en realidad la filosofía no nació en Grecia, sino que nació en Egipto. Ahora, en la propuesta didáctica yo no estoy diciendo que se tiene que enseñar esto, sino que se coloque la discusión para promover el pensamiento crítico y que el estudiantado sepa que dentro de la filosofía existe esa discusión. Ahora, si ellos y ellas quieren creer que nació en Grecia, pues será el criterio de ellos, pero que no se cierre la discusión a solo una narrativa de origen, sino que eso se discuta, se cuestione. Y por último, considero que, bueno, la presente propuesta contribuye a la reducción del vacío teórico-metodológico respecto a los recursos didácticos enfocados en el abordaje intercultural de la filosofía. Además de ello, la presente propuesta aporta en el sentido, mediante el reconocimiento de los aportes de la población afrodescendiente y africana en esta área de estudio, así como en el fortalecimiento de la didáctica de la filosofía, mediante estrategias de mediación que incentivan el pensamiento crítico y los ambientes democráticos en el aula. Y esta frase es de un filósofo colombiano, de apellido Rosero, y él nos dice que una propuesta orientada a producir una revisión crítica de la relación filosofía y pedagogía de una parte y un reconocimiento de la pluralidad de pensamientos excluidos y silenciados históricamente por otra parte, constituye una fuente significativa para repensar por vía de un proyecto filosófico intercultural la configuración de procesos educativos y pedagógicos tendientes hacia la superación de las asimetrías epistémicas y socioculturales en procura de hacer justicias epistémicas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, María Laura. A continuación abrimos un espacio para preguntas. Hola, para Leonardo. Hace poco hicimos un TFG con unos estudiantes en Playas del Coco, donde hicimos algo similar con educación científica marina, y los estudiantes hicieron una unidad educativa que fue muy exitosa, porque por primera vez los estudiantes hablaron de los peces que había ahí, los arrecifes, los problemas ambientales, la marea roja, etcétera. O sea, cambió totalmente, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Seguimos haciendo unidades, libros en toda esta diversidad de Costa Rica? ¿O qué opinas? ¿Cuál sería la estrategia? ¿O tratar de cambiar los planes de estudio y adaptarlos a las diferentes regiones de Costa Rica? ¿Qué sugieres? No sé cuál es la dinámica, si hay más preguntas o usted manda. ¿Tenemos más preguntas? Ok. Bueno, yo considero que es muy necesario contextualizar la realidad de aula, ¿verdad? Sabemos que hay un programa de estudio que viene desde arriba con una serie de contenidos. Cambiar eso yo creo que es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. No sé cómo funciona en México, ¿verdad? Nosotros somos un país súper pequeño. No me imagino México con esa cantidad de
de millones de habitantes, ¿verdad? Pero si acá es difícil, yo apuesto mucho y esta ha sido una de las mayores enseñanzas con esta experiencia, ¿verdad? Porque, bueno, no lo mencioné, pero no es que yo un día me senté en la computadora y digo, ¿qué invento? ¿Qué hago? Ay, voy a ponerme a hacer. No, fue un trabajo de ir a las aulas, de estar en el aula, de hablar con los profesores que están ahí, que conocen la realidad, de hablar con los estudiantes, de llevarles los textos. Ellos mismos me dijeron, esta palabra no la entendemos. Y ahí fue un trabajo para poder llegar a esto, ¿verdad? A este material. Y ya después, conversando con los profesores, ya que ahora están utilizando el libro, me hablaban de que ha sido una experiencia positiva, sobre todo por eso, porque ya ellos se han identificado con algo que tiene que ver con su identidad, ¿verdad? Entonces yo apostaría por contextualizar hasta donde se pueda. Hay un tema, hay un contenido maravilloso, lo vamos a abordar, pero pongámoslo en términos de su realidad, de su vida, ¿verdad? De cómo generar pensamiento crítico a partir de, sin dejar de lado el poder pues, abrirles el panorama y que conozcan otras realidades. Pero ese aprendizaje tan significativo para ellos de poder ver su entorno, su contexto, ¿verdad? Para mí eso es muy valioso. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecerles a los dos ponentes y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Mañana continuamos con otra ronda de ponencias por si quieren acompañarnos y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.